Aquí estamos nosotros nueva vez en este espacio disertación pastoral. Como de costumbre, aquí estamos nueva vez para profundizar en la palabra de Dios y a raíz de ello o partiendo de ahí, nosotros entonces poder funcionar de la mejor manera en nuestros demás aspectos, en el aspecto social, físico, intelectual y todo lo demás. Porque quien tiene la palabra de Dios como soporte, tiene una vida equilibrada, tiene una vida adecuada para cualquier momento, cualquier ambiente y entre cualesquiera persona se encuentre. Entonces, yo no creo lo que mucha gente dice. Desde temprana edad siempre escuché que el que estudiaba la Biblia se volvía loco. Era una expresión de muchas personas y yo sé que lo hacían por el hecho de que no eran gente proclives a acercarse a Dios y eran de esos tipos de excusas que buscaban para separarse del Señor. Entonces, siendo así, no, no comparto esa idea. Yo creo sí que a cualquier persona que le afecte es a aquel que, que tenga problema en sí, o sea, que en su físico tenga problemas de mente débil y de quién sabe si por cualquier enfermedad tome algún tipo de medicamento que no le dé estabilidad mental. Entonces sí creo que puede pasar con una persona y no que estudie la Biblia, que estudie cualquier cosa. Una persona que sea débil de mente y que tenga problemas mentales y que coja cualquier libro, cualquier estudio de lleno y a deshoras, puede que tenga problemas. Mi papá, a manera de chiste, perdón, a manera de chiste, mi papá me contaba, pero dicen que eso sucedió, que una persona que se dedicaba a estudiar para poder pasar sus exámenes y de hecho hasta su sueño lo sacrificaba, se quedaba tarde de la noche estudiando, los papás se acostaban y él dejaba la habitación con la bombilla encendida para estudiar, aunque cerraba la puerta para no molestar con la luz a los demás en la casa. Entonces este muchacho, para poder permanecer despierto, entraba los pies en un recipiente con agua regularmente fría y al lado tenía un termo con suficiente café. Entonces tomaba café y tenía los pies metidos en agua, agua fría. Ustedes saben que en los pies están todas las terminaciones nerviosas del cuerpo. Entonces, así se mantenía despierto y podía estudiar toda la noche. El papá siempre le aconsejaba que no lo hiciera porque eso no era bueno, eso le iba a traer problemas. El sueño realmente es necesario para el cuerpo. Pues el muchacho una noche se levantó y le toca la puerta de la habitación a los papás y cuando la madre abre, él le salió con asuntos propiamente de una gente ya loca, con problemas mentales. Le afectó bastante este tipo de estudios y por eso digo que no por estudiar la Biblia una gente se vuelve loco, como decían en aquellos tiempos donde yo era todavía un niño y un adolescente, siempre escuché esa frase, pero vuelvo y repito, se va a volver loco no con la Biblia, con cualquier escrito que la persona se vaya al extremo, porque ahí es que está el problema, en los extremos.
Por eso hablo tanto de equilibrio. Y si hay una vida equilibrada es la del cristiano. Cristo lo fue y ya de eso hemos hablado innúmeras veces. Lo fue Pablo, lo fue Pedro, eran gente que estaban... Ahora que usted ve todas estas excentricidades y todas estas exageraciones en el servicio a Dios, de personas que en los púlpitos más que predicadores, pastores lo que parecen son payasos y personas que hacen las cosas porque no hay nada realmente espiritualmente que ofertar, y tienen que valerse de tantas cosas, y eso es lo que ha degradado mucho la predicación del evangelio en estos tiempos, y por eso surgen tantos escándalos, porque no hay personas, o sea, se salen del equilibrio y se van a los extremos, y resultan entonces ser excéntricos, y esto no ayuda en nada. Esta presentación que hacemos a diario de la disertación pastoral, eso es lo que busca, trabajar con gente, con cristianos que sean normales, personas que sean equilibradas, personas que sean mesuradas, porque esto no es del que más corra, lo dice la Biblia. Esto no es del que quiera tomar esto para llegar más rápido. Regularmente esa gente que empieza hoy y quiere ya sobrepasarle a todos los demás y tener fama y tener grandes templos y estar saliendo en televisión, en radio, todo ese afán termina de mala manera. Dice un pastor en nuestro país, considerado padre, ¿verdad?, de todos allá por el tiempo que tiene sirviendo y el testimonio, que él deja que los demás se le pasen. Sí, yo dejo que pasen corriendo, no hay problema, porque él sí sabe lo que está haciendo, y el evangelio es eso. El evangelio es poder de Dios en sí mismo, no necesita de mi ayuda para nada. Yo no necesito desdoblarme y hacer cuantas cosas para llamar la atención. El evangelio es el evangelio y va a permanecer. Pero cuando la persona quiere distinguirse, destacarse, cuando el ser humano entonces quiere hacer las cosas, termina en esto. Así que si va a estudiar, sea la Biblia o lo que sea, hágalo dentro de la mesura. Si va a servirle a Dios desde cualquier ministerio, hágalo con equilibrio. Y usted verá que va a permanecer en el tiempo. Porque lo de aquí, más que cualquier cosa, es permanencia. Fíjese que Cristo dice, hablando allá en el libro de San Juan, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí, llevarán frutos. Si permanecen, eso es lo más fuerte, señores. No es iniciar, es permanecer. Y es lo importante. Aquí no es que corra mucho. Lleve la vida mesurada. Lleve la vida en equilibrio. Estudie su Biblia, hay que hacerlo. Asista al templo, hay que hacerlo. Vaya a su trabajo, de donde usted gane el dinero para su sustento, hay que hacerlo. Lleve una vida normal. Duerma cuando haya que dormir, porque eso Dios lo castiga. Por esa razón Él dio un día de descanso, para que el cuerpo, mire, hasta las maquinarias hechas de hierro, de acero, de estaño, de cobre, necesitan descanso, porque si no, se van a dañar. Ciertamente hay que usarlas, pero no en demasía, no desmedidamente. Cuanto más nosotros. Y el Señor nos hace hasta una amenaza. Dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Y si alguno de ustedes destruye el cuerpo, el cual es templo de mi Santo Espíritu, yo lo destruiré a él. Entonces, por esa razón, Señor, este camino no hay que andar huyendo. Lleve su vida a diario, mire, como debe de ser. Moderadamente, haga todo como tiene que hacerlo, como dice la Biblia, decentemente y en orden. Y usted verá que va a salir a camino. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos esfuerza, Dios es quien nos ayuda. Incluso la Biblia es tan medida que dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Se da cuenta? El Señor no te exige a ti que dé más allá de lo que tú realmente puedes dar.
Cuando te esfuerzas más allá de lo que tú puedes dar, entonces vas a tener problemas. Y por eso es que hay gente en este camino que no concluyen, no terminan. Pero aparte de ese versículo, de que todo lo que te viniere a la mano hazlo según tus fuerzas, recuérdate el de las pruebas. Dios no pone prueba o carga sobre nosotros que no podamos llevar. Es decir, que Dios también es medido en la carga que te pone a ti. No importa que sea como pastor, no importa que sea como predicador, no importa que sea como un miembro común de una iglesia, que posiblemente lo único que haga sea acotejar la cortina, lavar los paños del púlpito, cosas que vamos a decir serían comunes. Cada uno haga lo que tiene que hacer, hágalo como debe de hacerlo, en su tiempo, en su momento, sin sobrecargarse para que no tenga problemas. Porque este es el Evangelio. Mire, el Evangelio es una carrera más que de velocidad, de resistencia. Aquí no es quien llegue primero. Aquí no es que si tú eres más veloz que yo. Aquí es la permanencia. Por eso dice el Señor en Apocalipsis, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No dice en ningún momento el que llegue primero, no dice en ningún momento el que corra más, el que persevere hasta el fin. Es decir, que en todo ese trayecto usted debe ir, mire, mesuradamente, equilibradamente, hasta el fin, con altas, con bajas, a veces lento, porque a veces hay que reducir la velocidad. En un momento tú puedes ir a 100, pero de repente tienes que reducir a 10 para que dure. Hay situaciones incluso de salud que el mismo Dios te tumba para que tú lo cojas easy. El mismo Señor te dice, take it easy, baby, take it easy. Cógelo suave, porque vas a tener problemas. ¿Qué le dijo Jetro a Moisés? Él lo observó y lo vio, que esa es una de las funciones de los ancianos en la iglesia. Observar, ver el comportamiento del pastor, de los líderes. Ahí es que está la sabiduría, señores. Quizás Jetro no tenía una función específica. La Biblia no me lo menciona. Pero él estaba ejerciendo lo que él sí sabía que podía hacer. ¿Qué podía él hacer? Utilizar sus canas, utilizar su conocimiento, su experiencia, y lo hizo. Óigame, ¿y a qué grado? ¿Qué cosa más buena logró? Llamó al líder, porque Cristo lo dijo, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. El diablo sabe que cuando ataca la cabeza, los demás les resulta más fácil disponer de ellos. Entonces Jetro, viendo que la cabeza era Moisés y que no podían prescindir de ese hombre que Dios había puesto al frente del pueblo, lo llama y lo aconseja y le dice, mi hijo, en la condición que yo te veo que tú vas, es decir, tú te estás yendo al extremo, ¿se da cuenta de lo que hablo, señores, de tener equilibrio de manera general en tu vida? Porque hay gente a veces que consejos así no lo oyen. No, es que yo tengo que avanzar y esta meta la tengo que cumplir. Entonces toman decisiones que a la postre termina en contra de ellos y hasta de su vida. Moisés, tú no puedes seguir así, mi hijo. Porque no solamente vas a desmayar tú, también va a desmayar el pueblo. En la condición que tú vas, están siendo afectados ellos y también va a ser afectado tú. La rapidez, señores, que Moisés llevaba, iba a hacer incluso que la justicia no fuera justa. Porque nada que se haga rápido va a tener la calidad que debe tener. Las cosas se hacen despacio. Por eso usted ve casos en la justicia que a veces duran años. Pero ¿qué buscan los jueces?
que cuando se culmine ya se haya visto todo, ya se haya dilucidado todo y llegar a un buen fin. Entonces Moisés llevaba una prisa tremenda y se pasaba todo el día. Me imagino que muchas veces, como hace mucha gente y no es aconsejable, no comía a tiempo, él postergaba el comer, postergaba el sueño, posiblemente se levantaba sumamente temprano y se iba a la cama tarde. Entonces Jetro utilizó su sabiduría y lo aconsejó. Entonces, señores, aquí lo que nosotros buscamos es, con estos estudios, es hablarle a gente mesurada para que se mantenga en esa condición, para que sepa que este evangelio es un evangelio de resistencia, de permanencia, que esto no es del que más corra. Si tú tienes tu congregación, para ponerte ese ejemplo, de 50 miembros, mantente ahí tranquilo. No hagas esfuerzos por encima de lo normal para llevarla a 100. Como hay una palabra muy útil en los negocios que se llama tomar riesgos calculados. Tú puedes tomar riesgos, pero calculados. Por ejemplo, si yo voy a incurrir en un préstamo hasta para la congregación, cualquier cosa que tenga que hacer, bueno, yo tengo que asegurarme que tengo de dónde yo pagar esa mensualidad o ese semanal que tengo que pagar de ese préstamo. Porque de lo contrario vas a perder el sueño, vas a inquietar a toda la congregación y puede que también hasta pierdas finalmente el dinero que pudiste haber dado y la propiedad que te sirvió de garantía para ese préstamo. Eso es un simple ejemplo de tantos que podemos dar. Lo mismo lo podemos decir con la familia, la casa y todo lo demás. Podemos hacer las cosas en el orden que procede y nunca vamos a tener problemas. Los normales, pero no nosotros buscarnos los problemas para después estarle llorando al Señor. Entonces, eso es lo que quiero hoy, arrancando el tema de hoy, o que empieza hoy, y vamos a seguir por varios días. Oiga el tema, el sacerdocio. Ese es el tema que traemos, el sacerdocio. Hermano, y entonces, ¿a qué viene eso que usted acaba de hablar, de la mesura, del equilibrio, de que debemos saber manejarnos? Sencillo, y lo vamos a ver en el tema. Dios quiere que todos nosotros, ya no como era antes, que sacerdotes eran gentes en específicos, especiales. Ahora Dios quiere que todos seamos sacerdotes de Él. Y si usted quiere serlo, y si usted quiere servir en la mesa del Señor, en el reino de Dios como sacerdote, usted tiene entonces que ser una persona mesurada. Usted tiene que cuidarse para dar un buen servicio. Y todo lo vamos a ver aquí, arrancando desde hoy, a los fines, repito, de que nosotros llevemos este evangelio, esta vida de creyentes como tiene que ser. Sin apresurarnos, claro, poniendo de nuestra parte, siendo diligentes en lo que haya que hacerlo, pero no haciendo esfuerzos por encima de nuestra resistencia. No es lo que manda la Biblia, ya hemos hablado con algunos ejemplos, no es lo que Dios quiere, porque Él no nos quiere destruidos. Entonces vamos nosotros a usar la cabeza que Dios nos dio, vamos a usar las neuronas que Él nos dio para pensar con madurez y hacer las cosas de manera correcta. Repito lo que se indilga a Napoleón, no sé si ciertamente lo dijo él, pero dicen que una expresión de Napoleón fue: vísteme despacio que ando deprisa. Tú quieres avanzar, cógelo suave. Eso sí, las cosas que haga, hazlas calculadas. Por eso dice el Señor, quien que vaya a construir un edificio, primero no se sienta y calcula los riesgos, lo que va a gastar. Eso es lógico, es normal. La fe no es loca. No, yo hago esto por fe y me lancé. No, espérate. Espérate, por eso digo que yo soy santiaguista.
A mí me gusta Santiago. Santiago te dice, eso no es así, no, papá. Tú me vas a mostrar tu fe, pero en base a las obras. No es una fe de que déjame. No, 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 no. Usted tiene fe en Dios y Dios claro que ayuda, pero usted tiene una parte que cumplir y que hacer. Yo digo que Dios de la única manera que actúa sin contar contigo es cuando realmente Él ve que tus capacidades como ser humano llegaron a su fin. O que en el momento en que tú te estás viendo con esa emergencia, no hay forma de tú satisfacer humanamente hablando esa situación. Entonces Dios opera a través del milagro. Pero mientras tú puedas hacer las cosas con la capacidad que Él te dio, Dios te deja a ti la oportunidad. Porque ¿cuál es el chiste entonces de que Dios nos haya dado toda esta capacidad y que cada vez que vayamos a mover un lápiz, Dios diga, no, 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 espérate, déjame yo? No, Dios deja que tú lo muevas, que tú lo hagas. Por eso Moisés estaba esperando. Ok, Señor, tú vas conmigo y esperando, dice el Señor, pero que tú tienes en la mano, papá. Una vara, bueno, pues úsala. ¿Qué tú pretendes? ¿Que yo haga de todo? Te llamo, te digo cómo tú tienes que decir allá, que quién te mandó, que quién soy yo. Te he prometido que mi presencia va contigo y todavía tú estás esperando. Dios espera de nosotros acciones y nosotros tenemos que tomarlas, tenemos que hacerlo en su nombre. Ahora, cuando tú y yo no podamos, cuando realmente estemos en una condición extrema de imposibilidad, entonces Dios actúa de manera sobrenatural. Cuando Dios abrió el mar, cuando vio que realmente, dígame usted, ¿qué podía hacer el pueblo ahí? Tirarse al agua y ahogarse. Entonces, cuando Dios vio la imposibilidad, operó a través del milagro. Y así va a ser. Así que no te apresures, que el dueño de esta obra tiene que amar más la obra que tú y que yo. El dueño de tu vida y de la mía, mira que nosotros amamos nuestra vida, pero segurito que Él nos ama a nosotros más que nosotros mismos. Porque nosotros nos descuidamos en muchas cosas y hacemos muchas cosas en contra de nosotros. Sin embargo, Dios a nosotros nos cuida. Dios nos protege. Vayamos despacio, pero con riesgos calculados. Y seamos los sacerdotes que Dios quiere, y usted verá cómo el Señor nos va a bendecir y cómo vamos a echar hacia adelante. La Biblia habla del sacerdocio. Este ministerio está constituido por un grupo de personas que se separan totalmente del mundo para servir a Dios y no tienen otra ocupación o deber. En la Biblia, a quien se dedica al sacerdocio se le llama sacerdote. Miren, yo soy uno y sé que mucha gente como yo comparte la idea de que quien sea sacerdote de Dios se dedique solo a ello. Claro, así debiera ser y ese es el deseo. Porque así como el doctor se dedica a su medicina y no a otra cosa, usted va ahora mismo a cualquier centro médico y usted va a ver en qué están los médicos. Es en su medicina. ¿Sabe cómo ellos rinden? Estando total y absolutamente en eso. El abogado, usted va y lo va a ver a él entre el tribunal, la oficina y las diligencias propiamente de su labor. Eso le va a permitir rendir. Eso le va a permitir poder agarrar casos y estudiarlo a profundidad y poder defenderlo de la mejor manera, y eso le va a ayudar a conseguir fama, a conseguir el dinero necesario para subsistir, tener una buena oficina, tener un buen vehículo para moverse y todo lo que viene desde ahí. Es decir, que cada profesión, lo lógico es que quien la ejerza total y absolutamente, 24/7. Yo apoyo que un pastor, que un sacerdote se dedique también a eso
total y absolutamente. De hecho, cuando Dios nombra sacerdotes, lo hace, y lo vamos a ver en este estudio que arrancamos hoy, en esta disertación. Dios siempre lo llama para que se dedique total y completamente a eso. Claro, nosotros sabemos que hoy día se dan muchas situaciones, que hay gente que le quiere servir a Dios, que desea servirle a Dios, que incluso tiene llamado de Dios, pero que a pesar de estar al frente de un grupo de personas, pastoreándole, dirigiéndole en su vida espiritual, tienen necesariamente que trabajar, porque posiblemente ese grupo de personas no tiene lo suficiente para sostener a ese líder, para que se dedique total y absolutamente a la obra y le lleve a ellos como oveja pasto fresco y agua limpia. Porque olvídese, eso lo conversé yo con el pastor, recuerdo, Ezequiel Molina, en mi país, y hablando con él sobre ese tema, yo le decía lo difícil que era uno salir de un trabajo para tener en la noche que ir a dar una enseñanza, tener que ayudar a que la gente crezca. Y él me dice, bueno, varón, yo me vi en una época en esa situación. Y me dice, olvídese que no es igual. No es lo mismo usted estar desde por la mañana buscando la presencia de Dios en ayuno, en oración, o aunque no esté ayunando, en el estudio de la palabra, pidiéndole a Dios revelación para predicar en la noche, que usted pasarse todo el día julepeando, bregando en el trabajo que sea, para corriendo, buscar un pasaje bíblico y en base a lo que ya usted tiene como conocimiento, irlo a llevar a una comunidad. No es igual. No es lo mismo. Por eso lo que se aspira es que el que sea sacerdote, que el que sea líder, se dedique totalmente a ello, pero Dios entiende y conoce todo, eso lo sé. Él es el dueño de la obra y vuelvo y repito, la ama más que nosotros. Y Él en su momento, a quien haya llamado para su labor, le va entonces a deparar el que se dedique de manera total y completa y que no necesite de otro trabajo para poder mantenerse y para poder tener satisfecho todo lo que tiene que ver con las necesidades propias y de su familia. Por esa razón muchos hoy le sirven a Dios y de hecho lo hacen bien y con dignidad. Y también tienen que trabajar de manera secular. Todos nosotros conocemos muchísimos casos, no uno ni dos, muchos casos. ¿Cuándo han terminado? Que también conozco casos así, con esa situación, esas personas que empezaron trabajando secularmente, pero que ahora están de manera total en el pastorado, en el sacerdocio de lleno. Bueno, las personas que después que vieron que la congregación, por ejemplo, que levantaron ya tenía cierto equilibrio económico, que podía ya pagarle a su pastor de manera satisfactoria lo necesario para que viviera. Entonces, y de hecho, yo conozco alrededor de 5 o 6 líderes que su misma iglesia en una ocasión le convocó a cada uno, y no son personas conectadas uno con otro de que se conozcan, pero yo conozco los casos donde la iglesia le llamó, los reunió, y cuando estaban en la reunión el pastor no sabía por qué la reunión, pero los líderes le dijeron, pastor, nosotros hemos decidido serle fiel a Dios y vamos a dar nuestro dinero, o no nuestro dinero, el dinero que Dios nos da y la parte que nos corresponda, y más si es posible, óigame, eso se llama conciencia y se llama madurez, para que usted se dedique de lleno
a la labor pastoral, como lo hace cualquier otro profesional, y rinde. Nosotros queremos que usted rinda. Nosotros queremos que usted nos instruya como tiene que ser. Nosotros queremos que usted nos dé el cuidado todo el tiempo. Que a la hora que nosotros, por ejemplo, durante el día necesitemos una cita con usted para hablar, no tengamos que esperar que usted salga del trabajo para atendernos. Porque a veces hay emergencias que usted como pastor, como líder necesita. Entonces, le vamos a pedir que considere dejar ese trabajo y nosotros como iglesia vamos a pagarle como se merece y como debe de ser para que usted atienda los negocios del Señor. Óigame, Señor, eso es excelente. Porque eso es lo que busca Dios. A todo el que Dios tiene como sacerdote, quiere que se dedique total y absolutamente a eso. Siempre ha sido la idea de Dios. Y repito, lo vamos a ver basado en la palabra del Señor. Porque esto no es idea. El día que yo venga aquí a hablar ideas propiamente mías, yo soy el primero que le voy a decir, señores, olvídense de disertación pastoral. Porque hay que ser consciente. Y si estoy hablando de mesura y de equilibrio, el primero que tiene que serlo soy yo. Entonces yo no puedo empezar a venir aquí a decir palabras de hombre y cosas inventadas por mí. Tienen que estar basadas en la Biblia. Entonces usted, si no la puede buscar de una vez, cuando mencionemos algún texto bíblico, usted lo anota. Y luego, despacio, usted lo busca y puede profundizar, porque estos temas también es bueno que usted sepa, por más que yo quiera, no lo vamos a tratar completo. Ningún tema de esto se puede tratar completito en una ponencia de esta que nosotros tenemos, una de estas charlas bíblicas, jamás. Entonces usted toma lo poco que podemos dar por acá y lo otro ya usted lo profundiza en su estudio bíblico personal y agranda el conocimiento que pueda recibir. Entonces, señores, esa persona dedicada al sacerdocio es el sacerdote. Comenzando con el libro de Génesis, nosotros encontramos que Dios llama a algunos hombres para que sean sacerdotes. Por ejemplo, Melquisedec fue el primer sacerdote de Dios. En los días de Abraham, este hombre ejerció su sacerdocio. Se apartó y se dedicó exclusivamente a Dios. Esa fue la labor, el trabajo de él. Esos eran sus negocios. En los negocios de mi rey. Así hay un himno, me gusta mucho. Este mensaje fiel oí, que dijo la celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Dios, reconciliaos hoy con Dios. Todo sacerdote se aparta total y absoluta porque sus negocios son esos. Cristo mismo lo dijo, nuestro gran sumo sacerdote. En los negocios de mi Padre me es menester estar. Pero también hay un ejemplo con Cristo. Él trabajó secularmente por muchos años. Cuando cumplió los 30, entonces, él tomó de lleno el ministerio. Y vivió del ministerio. O sea que quien sienta que es sacerdote o sacerdotisa de Dios, para usar también el femenino, porque nosotros como cristianos tenemos la costumbre de cada vez que decimos hombre, decimos varón, abarcar la mujer. Pero permítanme ahora, este es un deseo mío, no solamente decir sacerdote, aquel que quiera como mujer ser sacerdotisa de Dios, no debe preocuparse. Si quizás tú tienes que esforzarte, yo conozco muchas personas que le sirven a Dios, varones y hembras, y todavía están trabajando, y hacen su trabajo hasta en el trabajo, le hablan a sus compañeros, dan testimonio de que son creyentes y son líderes, pero llega el momento en que Dios les separa total y absolutamente. Dios le va dando cosas, por ejemplo, la casa, un vehículo, y llega un momento que la persona, porque déjenme decirle, en este camino no se busca riqueza. En este camino no se busca tener posesiones.
me refiero en demasía, porque hasta estos lentes que yo tengo en la mano, esto es una posesión, pero son cosas necesarias, no son gustos. Entonces llega el momento que tú tienes tu carro, llega a tener tu casa y tú dices, pero ven acá, ya yo tengo lo básico. Ya mis hijos están grandes, trabajan, se han casado. ¿Qué gran cosa necesito yo? Yo consigo, posiblemente la persona ya la hayan pensionado, en el caso de aquellos que han logrado alguna pensión. Entonces tú dices, déjame dedicarme de lleno ya a las cosas de Dios. O sea, Dios te deja entender eso, porque todo no tiene que ser por revelación y sueño. Hay gente que para entender que es Dios, tiene que salir un ángel tirando como un karateca patadas en el aire, algo extraordinario, y no es así. Dios nos dio el entendimiento para nosotros conocer las cosas y nosotros tomar decisión en base a esa capacidad que Dios nos dio. Entonces, como esta profesión de sacerdote, de pastor, de líder cristiano, no es un asunto de guardar, de abarcar, me refiero en lo material, lo económico, en demostrarle a los demás que yo tengo el mejor carro, la mejor casa. Todo eso, Señor, es muy contrario a lo que es ser un servidor del Señor. No es que usted viva en la ignominia, no es que viva pobrecito, como mucha gente se creen, que cuando usted se pone una buena ropa, si es posible de marca, reconocida, un buen zapato, una buena cartera, pero mira, y de que pastor, mira que no, usted tiene derecho a usarlo mejor. Usted tiene derecho, igual que cualquiera. Y yo siempre he dicho, las cosas creadas son para nosotros los hombres. Lo que uno no debe caer es en vanidad. Lo que uno no debe caer es en la ostenticidad, que era lo que Pablo corregía. Pablo, incluso hasta en el peinado, dice que no se usen peinados ostentosos. Hay ciertas clases, señores, de peinado que cuando una persona llega a un lugar, la gente se centra en la cabeza de la persona más que en el evento o en el culto que se pueda estar realizando. Y ahí vuelvo con lo excéntrico, lo que se sale de lo normal. Entonces el sacerdote, fíjense que voy tocando temas del día a día y de lo que es un sacerdote para que nosotros entendamos, porque eso es lo que ha llevado a que mucha gente hoy se pierda en este asunto. Entonces se creen que el sacerdote de hoy, el líder de hoy, tiene que tener el mejor vehículo, tiene que tener la mejor casa en el mejor lugar, tiene que, oiga la palabra que estoy usando, tiene. Y no es así. Puede que la tenga, pero no es un requisito que tiene que estar por encima de todo. Yo vuelvo y lo digo, si Dios a mí me da la facilidad de tener la mejor casa en el mejor lugar, yo la voy a tener. Y teniéndola yo la van a tener toda mi gente. Porque es una casa para que la disfrutemos. El día que haya que hacer la parrillada, vamos a hacerla. El día que haya que hacer el festín, vamos a hacerlo. Vamos a sacarle provecho a esa casa. Porque eso es algo material que con el tiempo se destruye y vamos a aprovecharla. Y eso cae dentro de lo normal. Usted no puede vivir como un ermitaño, trancado, metido en una cueva, porque eso es lo que Dios quiere, jamás. Te obsequiaron un buen vehículo, úselo. Si tiene para comprarlo, también. Señores, eso es el evangelio. Pero váyase a los escritos de Salomón para que usted vea. Eso es lo que Salomón dice. Salomón te dice, esta vida es una, papá. Eso es lo que te explica. Esta vida es una, disfrútala. Y respecto a lo sexual y todo eso, dice, gózate mancebo con la mujer de tu juventud. Y miren la Biblia, en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, un hombre se casaba y era un año que le daban para que disfrutara. Llévate a esa mujer por ahí y disfruta. Porque la vida es una. Y usted, ahora, todo en el parámetro. Todo no con excentricidades. Todo hay que hacerlo con un orden. Yo siempre lo he dicho, tú puedes disfrutar de todo en la vida. Oye lo que digo, disfrutar, no acabarte.
Porque cualquiera dice, ah, tú, entonces yo puedo agarrar la droga. No. Cuando yo hablo de disfrute, es aquello que tú vas a sentir deleite en ello sin transgredir las normas. Que eso es lo que se llama disfrutar. Porque yo digo, ¿qué disfrute hay en una persona tomar alcohol hasta llegar a terminar en la cuneta? Terminar en el contén y que haya que arrastrarlo para llevarlo a su casa. ¿Cuál es el goce y el disfrute? Eso no es disfrutar. Ahora usted tiene derecho a disfrutar de todo. El buen vehículo, disfrútelo. La buena casa, disfrútelo. Si tiene para comprarse buena ropa y de marca, cómpresela. Hoy no es el cuerpo del Espíritu Santo. Lo que vuelvo y digo, usted no debe hacer cosas que se salgan de lo normal y de lo común. Y que sea usted entonces quien venga a brillar y Cristo ni siquiera se vea. Con todo lo que nosotros hacemos, debemos glorificar a Dios. Y recordando que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Cuando nosotros lo hacemos así, podemos ser sacerdotes del Señor. Porque esa es la idea. Llevar un grado de conciencia. Yo no sé ahora mismo cuántas personas pueden estarme a mí oyendo que anhelen obispado. Hoy pueden haber muchísimas personas viéndome y oyéndome que anhelen obispado, que sientan un llamado de Dios, pero necesitan alguna orientación. Porque que los ejemplos que estamos viendo hoy en día de gente que se dedica a lo que se llama hoy el sacerdocio, lo está haciendo de muy mala manera y son muy mal ejemplo para el que quiere iniciar, y esto es lo que está viendo. Y sí, señores, se hacen dinastías. Si la gente que va subiendo ahora, por ejemplo, jovencitos que sientan el llamado, jóvenes, y lo que ven es este tipo de líderes que lo que están es ostentando bienes materiales, que lo que buscan es la fama, que para que una persona lo vea, no solamente tiene que hacer la cita, que eso yo no lo veo mal, sobre todo cuando es una iglesia numerosa, y además hay que guardar un orden, pero fuera de eso, tiene que pasar por guardaespaldas. Pero ven acá, estamos hablando de un sacerdote. Yo no te estoy hablando a ti de un jefe militar y posiblemente hasta de una dictadura que necesita guardaespaldas y parafernalia. No. Entonces, este tema y temas como este del sacerdocio hay que enfatizarlo y dilucidarlo de la mejor manera para que algunos que anhele obispado y otros que ya estén, que se hayan podido extraviar de lo que realmente es esto, entonces tomen conciencia y se enderecen. Porque, señores, somos cartas leídas. Y como tú actúes, lo que vienen detrás de ti actuarán tus hijos y cualquier miembro que tú tengas. Y mañana va a querer ser un pastor así. Y tú sabes que eso no es lo correcto. Mañana querrá ser un sacerdote así y tú sabes que esa no es la mejor manera. ¿Qué busca uno en este camino? Que las vidas se salven, que almas sean salvas. Eso es lo que uno busca acá. No es demostrarle a los demás que yo compito con los políticos en tenencias, en haberes. No es demostrarle a los demás que yo compito con los grandes empresarios, con lujosos sueldos. Digo, dentro de lo mesurado, dentro de lo normal, Dios te permite a ti tener cuantas cosas materiales pueda tener, tenlas. Dentro de lo normal y dentro de su trabajo honrado. Pero yo conozco, es más, antes de venir aquí a esta nación, en mi país yo conozco un miembro de una iglesia, de un pastor conocido, que lo visitó y cuando está hablando con el pastor le dijo, pastor, lo voy a mandar donde mi sastre. Y cuando lo mandó donde el sastre, de allá para acá vino el pastor con 3 trajes nuevos hechos a la medida. O sea, hay miembros que bendicen a sus pastores y eso es de Dios. Y yo lo apoyo. Porque leímos en días pasados, usted debe de hacer partícipe de toda cosa buena a aquel que lo enseña.
Usted sería un mediocre, y perdóneme la palabra porque no lo hago desde el punto de vista ofensivo, pero usted sería un mezquino, un pichirre, como dicen los venezolanos, si usted teniendo y sabiendo que tiene una congregación, un lugar donde a usted se le enseña, donde se le da la palabra no solamente a usted, a su familia, a sus hijos, donde usted cuando viene tan abrumado del trabajo y del día a día, encuentra un lugar de solaz, donde se le dice la palabra, donde tiene alguien como líder que le abraza, que está con usted en los momentos difíciles, que usted no bendiga a esa persona. Pero quiere que te sirva y que lo haga con calidad, lo cual hace que esa persona dedique bastante tiempo a ayudarte para dar lo mejor de sí. Y entonces tú no quieres bendecirle. Entonces, ¿a qué tú lo estás mandando? Que no trabaje por allá para que te dé calidad a ti y a los demás. Y entonces tú no le das nada. Entonces, ¿a qué tú estás mandando a ese pobre hombre, a esa pobre mujer? Que de pobres, si le sirven al Señor, no tienen nada, ¿verdad? Pero yo creo que en ese aspecto también se debe ser consciente. Porque así como yo soy uno, yo le exijo mucho. Aquel que dice o aquella que anhela obispado y que quiere liderazgo, yo soy el primero que dice, bueno, pues tiene que ejercerlo de la mejor manera. Tiene que ejercerlo tratando de conseguir todas las cualidades, principalmente que menciona la Biblia, para poder serlo. Y dedicarte de lleno y demás. Pero también tenemos que tener gente consciente que bendiga a esa gente y la ayude. Ojalá puedan hacer todas las iglesias como ese ejemplo que le dije. Y como eso conozco 5 o 6, que ellos llamaron a sus pastores, los reunieron y le dijeron, ustedes de ahora sirve de lleno a la obra. Y el trabajo, usted va a renunciar. Y nosotros nos encargamos de usted. Nosotros vamos a ser fieles aquí. Pero adicional a eso, señores, le llevan cosas. Mire, pastor, esa compra de comida. Mire, pastor, esta corbata que le tengo. Mire, pastora, este vestido que es así. Entonces esa persona lo que hace, lo hace con agrado, lo hace con gusto y se dedica de lleno a llevarte pasto fresco y agua limpia. Porque todo en este camino debe de ser mesurado. Todo en este camino debe ser equilibrado. Y usted verá que vamos a tener iglesias para rato. Y vamos a tener pastores y líderes que nos van a fortalecer como tiene que ser. Y vamos a tener miembros, iglesias fortalecidas, robustas. Porque todos estos adefesios que andan por ahí, de lo que ahora se levanta como bandera de lo que es el pastorado, ha venido por muchos de esos casos. Desatienden a los líderes, viene un lobo por ahí, le oferta, y como andan estos tiempos, gente haciéndolo mal hecho, ¿y qué hace el pastor o el líder? Si no tiene buenas raíces, si no está arraigado en Dios, si no es una persona dispuesta a echar el pleito hasta el final solo confiando en su Dios, recibe el dinero de otro que quizás no tenga que recibirlo. Entonces, señor, esto del sacerdocio es sumamente importante. Por eso es que ahora yo no me atrevo a decir, este tema sí, no. Todos los temas son importantes, porque cada tema que tratamos, vamos viendo la importancia que tiene. Melquisedec, como digo, primer sacerdote de Dios. Y se apartó totalmente para servir a Dios en los tiempos de Abraham. El sacerdocio ha permanecido desde Génesis hasta después de la ascensión del Señor. Estuvo presente todo ese tiempo y aún después de la formación del pueblo de Israel como nación. Ha perdurado en la tierra mucho tiempo el sacerdocio, pues ni siquiera cesó cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, sino que fue mucho más allá luego de su ascensión. Claro,
Sabemos las variantes que hubo. El tipo de sacerdote que existía en el tiempo de Jesús, basado en esos sacrificios del Antiguo Testamento, ya Hebreos explica todo eso. Cristo es nuestro sumo sacerdote y el sacerdocio ahora, que no ha desaparecido el sacerdocio, pero el tipo de sacerdocio que hay ahora no es el que se conocía en aquellos tiempos. El tipo de representación y los sacrificios que se hacían. Cristo vino a hacer el mayor sacrificio que pudiera hacerse. Y ya nosotros somos sacerdotes, pero no tenemos que hacer sacrificios como se hacía en aquellos tiempos. O sea que eso hay que señalarlo respecto a lo que es el sacerdocio de ayer y de hoy. El sacerdocio continúa a lo largo de la dispensación de la iglesia. No ha habido ninguna interrupción. Y vuelvo y repito, todo lo que tratemos vamos a irlo haciendo acomodado, acotejado a la palabra de Dios. En el reino milenario, aquellos que participen de la primera resurrección serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26, aquí lo tengo, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea, que los hijos de Dios seguirán siendo los sacerdotes de Dios y de Cristo por 1000 años, aún allá en el milenio. Serán reyes para el mundo y sacerdotes para Dios. Este sacerdocio permanecerá inalterable y por ende ellos seguirán sirviendo a Dios. Porque ¿qué es el sacerdocio? Es un servicio, señores. ¿Y qué es lo que Dios quiere al fin y al cabo? Que todos sus hijos le sirvan. Eso es lo que Dios busca. Por eso ya no solamente tiene sacerdotes a personas en especial, sino a todos. El sacerdocio comenzó con Melquisedec, dice la Biblia, el cual no tenía padre, ni madre, ni genealogía, sin principios de días, sin fin de vida. Hebreos 7:3. Y se extiende hasta el final del milenio, lo cual significa que el sacerdocio perdura hasta la eternidad, es decir, la eternidad nuestra. Porque después ya que estemos con Cristo, bueno, pues ya y olvidémonos del sacerdocio, ya claro, vamos a seguirle sirviendo a Él en el reino de los cielos. Pero este Melquisedec, que fue el primer sacerdote, total dedicación al Señor. Y le sirvió a Dios. Y nosotros también le servimos y Dios aspira que lo hagamos hasta después del milenio. Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Esta expresión es hasta cierto punto difícil de entender, porque usted se pregunta, ¿por qué dijo Dios que ellos serían un reino de sacerdotes? Esto muestra su deseo de que toda la nación, esto se lo está diciendo Dios a los israelitas, pero recuérdense que se extiende a nosotros. Dios lo que quiere es que toda la nación le sirva a Él como sirve un sacerdote. Ya con Cristo, gracias al Señor, se acabó eso de que son gente en específico. La familia de Aarón, que los levitas, que no, ya el Señor quiere que sea todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo sacerdote para Dios. Entonces nosotros debemos dedicarnos de la manera que haya que hacerlo para lograr ser para Dios lo que Él quiere que nosotros seamos. El primer mandamiento, con esto concluimos, allá en el libro de Éxodo, específicamente 20 de Éxodo, los versículos 3 y 4, Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo de esos mandamientos dice: no te harás imagen. ¿Qué quiere Dios ahí? ¿O qué Dios expresa con eso?
Yo quiero gente santa que me sirva a mí. Que sean sacerdotes míos, porque vuelvo y repito, la esencia del sacerdocio es el servicio. La esencia del sacerdocio es servir. ¿Y qué Dios quiere? Que nosotros le sirvamos. Y que lo hagamos a la altura que hay que hacerlo. Por eso dijo, son sacerdotes. Como pueblo, es verdad, se le servía a Dios. Pero ahora Él quiere que le sirvamos como sacerdotes de Él, dedicados a Él. Y todos nosotros ya podemos ser sacerdotes ante Dios, intercesores ante Él, en favor de la humanidad perdida. Eso es lo que Él quiere. Y cuando ahí en el Antiguo Testamento manda a través de los mandamientos a que solamente a Él lo honremos, a que solamente busquemos de Él, que le sirvamos a Él, eso es lo que Él quiere. Que como sacerdotes nosotros no pongamos la vista en más nada. Ojalá todo aquel que anhele obispado, que anhele sacerdocio y que le quiera al Señor servir, aunque no necesariamente de una posición de un pastorado, pero que le quiera servir a Dios de verdad, pueda desenfocarse de lo secular y material y servirle a Dios solamente a Él con toda la fuerza, con toda la mente, con toda la capacidad, con todo el corazón a Él. El lunes continuaremos y ya entraremos de lleno en este tema, porque recuerden que la primera parte siempre es a manera introductoria y es un pincelazo de manera general y a grosso modo de lo que nosotros vamos a tratar poco a poco durante el desarrollo del tema en las próximas entregas. Señor, gracias Padre por esta charla de hoy, este estudio de hoy. Señor, ayúdanos a que como cada día podamos aprender más de tu palabra y ser instruidos en ella, Señor, y poder nosotros hacer las cosas de la manera más correcta posible, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén. Señores, gracias por haber estado con nosotros el lunes. Volvemos nuevamente con la continuación de El Sacerdote.